Buenas noches, iglesia, una vez más reunidos para compartir la palabra y aprender acerca de la centralidad de la cruz de Cristo. Un tema apasionante, un tema que nos ayuda a contemplar la cruz como el factor que da características únicas al cristianismo. La palabra del Señor nos habla mucho acerca de la cruz y hemos estado comenzando el día lunes y hoy día continuaremos para señalar el significado de la cruz. ¿Qué significa para nosotros? En la primera lección que estudiamos, la centralidad de la cruz, cómo desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento la cruz es central. No hay cristianismo sin cruz, y si uno le quita la cruz a Cristo, no hay cristianismo. En la segunda anoche aprendimos que la muerte de Jesús no fue un accidente, que la muerte de Jesús no fue la muerte de un mártir o de un héroe, que no fue una casualidad o accidente, sino que fue parte del diseño divino, y ese diseño divino tenía que ver con nuestra salvación, con el perdón de nuestros pecados, con la libertad de nuestra esclavitud y con la devolución de la dignidad original con la cual Dios creó al hombre y a la mujer. Y en esta noche vamos a aprender algunas cosas. Y tal vez la verdad central, la verdad central en esta noche es: Cristo murió por cada uno de nosotros. Y tenemos que enfocarnos en toda esta lección, que va a ser un poco, de repente un poquito más, de unos minutos más vamos a tomar, vamos a avanzar, que este es el tema. Cristo murió por mí. Ese es el tema el centro de todo lo que quisiéramos entender en esta noche. Encontramos una serie de versículos bíblicos que nos muestran esta verdad, y vamos a ir enumerándolos. No lo podemos estudiar por asunto de tiempo, nos faltaría tiempo y espacio, aunque tenemos ya 2 semanas más, pero queremos tomar otros temas también tan importantes como este. Juan 10:11, aquellos que están tomando notas y están... un momentito, por favor. Hay una serie de versículos bíblicos que nos hablan acerca de que Cristo murió por nosotros. Juan 10:11, Él da la vida por sus ovejas. Juan 10:17, doy mi vida y la vida da por las ovejas. No, Juan 10:18 dice: de su propia voluntad, yo doy de mi propia voluntad. Decir, la muerte de Jesús no fue por causa, como vimos ayer, de los soldados que estaban cumpliendo su deber, de los sacerdotes que por envidia entregaron a Pilatos, ni por culpa de Pilatos que por cobardía entregó a Jesús, ni por Judas el traidor. Llegamos a la conclusión que estos 4 personajes, estos 4 grupos de personas nos representan. Entonces nosotros fuimos los causantes de la muerte de Jesucristo, y en esta noche lo vamos a explicar un poco más. Juan 15:13, nadie muestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Primera de Juan 3:16, en eso se conoce el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Y así podríamos seguir mencionando una serie de textos que nos hablan de esta verdad fundamental. Cristo murió por nosotros. Nosotros debimos haber muerto, porque somos culpables por causa del pecado como naturaleza y por causa del pecado como acciones. Debimos haber muerto, pero Cristo tomó nuestra muerte, murió por nuestra muerte, para que por su muerte nosotros tengamos vida. Es la primera verdad. En segundo lugar, Cristo murió por nosotros para llevarnos al Padre. Y esta es tal vez una de las lecciones más apreciadas y preciosas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Les invito por favor que abran sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3.
y leamos con paciencia. Y si usted tiene costumbre de subrayar en su Biblia, hágalo sin ningún recelo. Y si no lo ha hecho, sería bueno que lo haga en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo ya no va a morir otra vez. Cristo murió una sola y única vez por todos. Habiendo padecido una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Subraye o haga un círculo alrededor de esta expresión, para llevarnos al Padre. Cristo murió para llevarnos al Padre, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. La muerte de Cristo restauró nuestra relación con Dios el Padre. La Biblia enseña que antes de que tengamos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, éramos enemigos, alejados, sin Dios, sin esperanza. Nuestra condición espiritual era pésima y no tenía que ver con el asunto de los muchos o pocos pecados que hayamos cometido. Era un asunto de naturaleza. Pero cuando Cristo murió, el propósito es tomarnos de la mano, a todos aquellos que le reconozcamos como Señor, tomarnos de la mano y llevarnos al Padre. Es la expresión, llevarnos al Padre. Qué precioso, queridos hermanos, que la muerte de Jesús haya sido el medio, de acuerdo al diseño divino, el medio para que volvamos a casa. De la casa que Dios estableció para Adán y la mujer. Ahí hemos vuelto. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, de ser tratados como hijos de Dios y tener todos los privilegios y las responsabilidades de hijo de Dios. Primera de Juan 3:1 encontramos la dignidad. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Esa dignidad que tenemos. De repente no somos conocidos y creo que la gran mayoría de cristianos en nuestras congregaciones no son conocidos, son un número más. Pero cada vez que Dios el Padre, por decirlo de esta manera, se asoma al balcón de su morada eterna y mira la tierra, puede distinguir a sus hijos de toda el resto de la humanidad. Impresionante. En Romanos 8:17, y queremos leer, porque aquí estamos viendo lo que la muerte de Jesús hizo por nosotros, que éramos pecadores, sin Dios, sin esperanza. Romanos 8:17 dice de la siguiente manera. 16 leamos para tener el contexto general. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa bendición que Dios nos ha dado por ser hijo, porque Jesús cuando murió para perdonar los pecados, pero murió para llevarnos al Padre. Y al llevarnos al Padre, nos volvimos en herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso implica que lo que el Señor Jesucristo ha de heredar, nosotros también. ¿Qué es lo que va a hacer? La Biblia no lo describe con tanta claridad, pero que algo será mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y el costo para llegar allí no lo pagamos nosotros. Lo pagó el Señor Jesucristo cuando en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros. Por eso Gálatas 4:7 nos dice que ya no somos siervos, ya no somos esclavos, ya no estamos sujetos a ataduras. Somos hijos de Dios, heredero, participantes de las promesas eternas que Dios nos ha dado según Efesios 3:6. Y podríamos seguir mencionando tantos textos que nos hablan de los efectos de la muerte de Jesús por nosotros. Entonces,
Esta verdad nosotros tenemos que meternos en nuestro corazón de una manera muy, muy clara. Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros. Para que tengamos estos privilegios y muchísimos más que sería largo mencionar. Y también responsabilidades. No podemos separar los privilegios de las responsabilidades. Van a la par, van juntos. Pero también Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué enseña la Biblia? Disculpen, buenas noches a todos los hermanos que se están uniendo. Dios los bendiga, qué gusto verlos para juntos aprender la palabra. Cristo murió por nosotros, es una verdad, o sea, por no ser íntegro. Por eso, cuando el Señor venga por nosotros, espíritu, alma y cuerpo van a ser restaurados. Nuestro cuerpo va a ser restaurado. Murió por nosotros, por nuestra integridad, para llevarnos al Padre. Pero la Biblia también enseña en otro aspecto de esta verdad que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que el pecado y la naturaleza pecaminosa en el ser humano es la mayor barrera para que el hombre se acerque a Dios. Es el pecado esa barrera. La Biblia enseña que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y no hay manera desde nuestro lado que podamos sacar o quitar o traspasar esa barrera que se llama pecado, porque la santidad ha sido afectada y la santidad determina justicia. Por eso no podemos traspasar esa barrera. Ahora, 1 Corintios 15:3. Y vamos a leerlo, por favor, para que nosotros vayamos marcando en nuestras Biblias y en nuestros cuadernos, anotando los textos bíblicos que nos hablan de estas verdades. 1 Corintios 15:3 dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora ya no solo es para llevarnos al Padre. Ahora Cristo murió por nuestros pecados. Como hemos visto en 1 de Pedro 3:18, Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Hebreos 9:26 dice la palabra del Señor que Él se ofreció a sí mismo para quitar de en medio el pecado. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, no hay una barrera entre un hijo de Dios y el Padre. No hay ninguna barrera. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor, tenemos un camino abierto, un camino libre, un camino donde podemos transitar con absoluta libertad y acercarnos al Padre. Porque no hay barreras. No hay barreras. Esa barrera fue quitada. Usted y yo pensamos, y bueno, ¿y ahora qué de los pecados que cometemos? ¿Qué de las faltas que cometemos en nuestra vida cristiana? Amados hermanos, el problema en Adán y sus descendientes era la naturaleza, hemos dicho, y los pecados. La naturaleza innata, algo propio del ser humano sin Cristo, su naturaleza pecaminosa, y el resultado de esa naturaleza eran los pecados, los muchos pecados. Algunos cometían más, otros menos, pero eran los pecados la manifestación de la naturaleza pecadora. Ahora, cuando uno nace de nuevo, nuestra naturaleza es transformada. Dice la Biblia que somos hechos santos. Y comenzamos un proceso donde lo que somos por dentro comienza a manifestarse en nuestra conducta cotidiana. Y ese es un proceso de toda la vida. De toda la vida. Vamos a ir adaptando. Y es lo que la Biblia llama el trato de Dios para formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Pero el punto es que como creyentes los pecados nos hacen perder comunión con Dios, mas no cancela nuestra identidad de hijos. Podemos poner un ejemplo para entenderlo. Todos los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos, los queremos, etc. Pero cuando hacen cosas que no
nos agradan, hacen cosas que no están bien, cuando toman malas decisiones, nosotros nos entristecemos y nos enojamos y nos podemos airarnos inclusive con mucho enojo por la actitud, la conducta, etc. Pero nuestro enojo, englobemos todo eso, no quita el hecho de que Él siga siendo nuestro hijo. No habrá esa relación fluida, no habrá la confianza del hijo para el padre, porque sabe que ha ofendido. El padre también estará disgustado y tendrá un trato distante, etc. Pero no perdió su identidad de hijo. Perdió la comunión con el padre. Perdió ese disfrute de la comunión con el padre. Y creo que todo papá le hemos pasado eso. Que ocurre en la perfección con Dios. Por eso, amados hermanos, como Cristo murió por nuestros pecados, y con libertad podemos entrar. ¿Qué indica esto? Que podemos cantarle al Señor, que podemos orar al Señor, que podemos acercarnos en todo tiempo y en todo momento. No hay una barrera entre usted y Dios. Y si hubiéramos cometido pecados, aún, amados hermanos, aún teniendo pecados en nosotros, nos podemos acercar al Padre, y el Padre, nos acercamos arrepentidos, nos acercamos para confesar nuestros pecados, y el Padre, que es fiel y misericordioso, nos ha de perdonar, porque Él lo prometió, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, el Señor quitó esa barrera y proveyó por medio del perdón que la relación entre nosotros y Dios no sea quebrada por los pecados que cometemos en nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, vamos repasando porque esto es bueno que lo notemos. Cristo murió por nosotros, por nuestro ser íntegro. Cristo murió por nuestros pecados. Y en tercer lugar, para ir entendiendo la muerte de Cristo, Cristo murió nuestra muerte. La Biblia enseña, y creo que todos conocemos el pasaje de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ahora, pensemos esto. El Hijo de Dios no cometió ningún pecado y por tanto no debía morir. Pero Él murió porque dio su vida. Dio su vida el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la muerte, se entiende primero como que la vida termina, la extinción de la vida. Se acabó la vida física, se acabó la vida biológica. Pero también se entiende a la muerte como el pago de los pecados que uno ha cometido o de la naturaleza pecaminosa que una persona sin Cristo aún mantiene. Entonces es una consecuencia penal. En el caso de los creyentes, bajo el nuevo pacto, nosotros dormimos. Eso es una diferencia abismal, no nos da tiempo para explicar, pero nosotros no morimos, nosotros dormimos como creyentes, como hijos de Dios. Por eso tenemos esperanza, el Señor va a venir y los va a despertar, van a resucitar como un despertar, cuando uno se duerme y no está consciente de nada lo que pasa en el entorno y llega la mañana y nos despertamos. Así será para todos los santos que murieron en fe. Ahora, la muerte física no es diseño divino, no es el diseño divino. Dios no hizo al hombre para que muriera, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan de manera eterna, en cuanto a futuro. Digámoslo con la palabra adecuada, hizo al hombre y a la mujer inmortales, que no iban a morir. Ese era el diseño divino. Pero el pecado trajo algo que no estaba dentro del orden establecido por Dios, que es la muerte. Que la vida termine y no continúe. Cuando nacemos de nuevo, recuperamos ese privilegio. Y vamos a vivir eternamente, usted y yo, y esto va a ser precioso.
Por eso nosotros como creyentes no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no es el final de la existencia. La muerte no es el sueño eterno donde uno ya no tiene conciencia después del partir de este mundo. Para el creyente, la muerte es la última puerta que traspasamos de esta vida al estado mejor. Primero, porque vamos a estar con el Señor nuestro Dios. Segundo, porque vamos a resucitar. Tercero, porque vamos a vivir para siempre con el Señor. Nosotros tenemos claro que la muerte no es un enemigo. Que la muerte física no hay por qué tenerle miedo. Que la muerte física es el día que Dios señaló, que se cumplan nuestros días y volvemos a casa de donde salimos. Cristo no debió morir. Por eso es tan importante entender que Cristo murió en nuestra muerte. La Biblia enseña que no se halló en él pecado. No se halló en él maldad. No tenía la naturaleza pecaminosa. No había cometido pecados. Por lo tanto, no había una razón para que él muera. Entonces, su muerte no fue por él. Su muerte no fue por culpa de extraños. Su muerte fue una entrega voluntaria, como vimos el día de ayer. Y su muerte fue para llevarse la muerte que nos tenía esclavizados y hacernos libres. Entonces, estas tres cosas son efecto de lo que Cristo hizo por nosotros. Y para entender estos tres aspectos, quisiéramos revisar algunas escenas de lo que se llama la última noche de Jesús. Algunas escenas para entender todo lo que hay detrás de. Cuando nosotros en Semana Santa, es mal llamada Semana Santa, yo no estoy de acuerdo con ese nombre, pero vamos, usémoslo por asunto cultural. Ahí pasan películas de Jesús, de la vida de Jesús, etc. Pasan la pasión y películas así. Y en nuestra imaginación tenemos ciertos cuadros respecto a lo que la última parte de la vida de Jesús. Entonces, pero eso viene de la cultura, viene de tradiciones, viene de el sentimentalismo. Y muchas veces nos dejamos mover por el sentimentalismo y no por la verdad de la palabra del Señor. Entonces vamos a revisar algunos eventos de esta última noche del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, ayer lo vimos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo qué es lo que le encontraba, qué cosa es lo que le esperaba. Recordemos que él mencionó tres veces de manera explícita: me van a entregar, voy a ser entregado a los judíos, a los religiosos. Mencionó luego, va a ser entregado a los hombres, y finalmente en la última declaración profética dijo que iba a morir, que le iban a herir, que lo iban a lastimar, que lo iban a ofender y que lo iban a matar, y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, todo eso tiene muchas escenas. Muchas escenas. Ayer vimos la escena de Judas. Es una escena de las muchas. Entonces queremos enfocarnos en algunas de ellas. Primero, la primera escena que teníamos que ver, que vamos a ver, disculpen, es lo que es llamado la última cena. ¿Qué dijo Jesús? Expliquemos primero un poquito acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es una institución o una ordenanza diseñada por el Señor Jesucristo a partir de Pentecostés para adelante. De antes no existía cena del Señor. Antes de esta última cena, llamada última cena, lo que se hacía era la Pascua, se celebraba la Pascua. Cada año se celebraba la Pascua, el pueblo judío era una de sus fiestas centrales en recordación de la liberación del Egipto por mano de Moisés.
O sea, en esta fiesta tan especial, una fiesta nacional en Israel, el Señor Jesucristo dispone a hacer la llamada última cena. Los apóstoles asumieron de que iban a comer la Pascua. O sea, iban a seguir la tradición de los años de comer el cordero, comer las hierbas amargas, tomar vino, compartir el pan, y una serie, todo un ritual alrededor de esta fiesta judía, la fiesta de la Pascua. Pero el Señor Jesús usa algunos elementos de la Pascua judía para establecer un pacto nuevo. Toma dos cosas, el pan y la copa. Toma esos dos elementos de toda la Pascua judía, que son muchos elementos, y todo un ritual muy bonito, por cierto. Pero Jesús no toma en cuenta esos rituales, no toma en cuenta esas maneras en que celebraban, que por ejemplo, antes de servirse la cena, alguien limpiaba la casa de una manera simbólica, buscando levadura que siempre escondían un poquito para botarla. Es una manera de decir, aquí hay santidad. El padre dirigía la ceremonia, era muy preciosa en cuanto a la formalidad que se repetía año tras año de una manera igual. Pero Jesús nuevamente toma solamente dos elementos, el pan y la copa, para hablar de dos cosas, de su cuerpo y de su sangre. No usó el cordero, usó el pan y la copa. Y la cena, y Jesús lo dijo, la cena era un recordatorio. Él lo estableció como un recordatorio. ¿Qué es un recordatorio? Un recordatorio es como cuando alguien algún prócer de la patria, algún personaje importante, le edifican un monumento. Vamos por la Plaza Bolognesi, miramos, ahí está el señor Bolognesi, que un héroe nacional, etc. Entonces ese es un memorial, por decirlo así, que nos recuerda lo que el señor Bolognesi hizo en la guerra con Chile. Un memorial es un recordatorio de algo. Y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo comieran y lo bebieran. Entonces la cena del Señor nos hace recordar que estamos bajo un nuevo pacto. Y lo interesante, amado hermano, que hay otros eventos tan importantes y desde repente desde la perspectiva natural, mucho más importantes. Por ejemplo, su nacimiento. Ahora se celebra el nacimiento, pero no está establecido que recordemos su nacimiento. Algunos hermanos que no celebran la Navidad están bien. No, porque no hay ningún mandamiento que ordene, y los que nos disfrutamos de la Navidad, no hay un mandamiento que lo prohíba. Entonces eso queda en la absoluta libertad de cada creyente, de cada congregación, de cada pastor. Los pastores que celebran la Navidad disfrutan de la Navidad, y los pastores que asumen de que no se debe celebrar la Navidad por las razones que tengan. Hay absoluta libertad, porque el Señor Jesús no ordenó ni prohibió que se le recuerde su nacimiento. No, Jesús no hizo un memorial de la tumba vacía. No hizo memorial que recuerden la tumba vacía, que recordemos que venció la muerte. No, Él hizo un recordatorio que nunca nos olvidemos, y que cada vez que celebremos la cena del Señor, recordemos la muerte de Jesús. Porque Él habló que el pan era el cuerpo, representaba el cuerpo, y la copa representaba su sangre. Entonces, Jesús nos está en esta escena mostrándonos de que la cena es una representación gráfica de lo que Cristo hizo por nosotros. El pan que es partido, como su cuerpo fue partido, como su cuerpo fue abierto en surcos, dice el salmista, como si fueran surcos, araron los aradores sobre mis espaldas. Era el cuerpo
representaba el cuerpo de Jesús. Y Jesús lo dijo que era para nuestra paz y para nuestra salud. La copa representa la sangre de Jesucristo derramada totalmente. Totalmente. No quedó sangre en el cuerpo de Jesús. Y todo esto Jesús lo llamó el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ahora, para disfrutar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, no hay que pagar. No hay que merecerlo. Es la mesa del Padre. Y en la mesa del Padre no se acerca uno por los méritos que uno tenga, sino a pesar de los méritos que no los tenga. Y el Señor dice, todos los que tengan hambre, vengan a mí y coman. Todos los que tienen sed, vengan a mí y beban. O sea, hay la invitación de acercarnos a la mesa. Y el único requisito para servirnos del pan y de la copa es que nosotros seamos hijos de Dios. Que hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Y si en nuestro corazón está que sí somos hijos de Dios, que sí hemos nacido de nuevo, que tenemos un testimonio en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. De repente no sabemos explicarlo, de repente las emociones, de repente la convicción profunda de nuestro corazón es que somos hijos de Dios, pero no lo sabemos explicar. Entonces, todo creyente tiene el privilegio de servirse a la mesa para disfrutar del pan y de la copa, símbolos de lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, el primer escenario, la última cena, que nos habla de la muerte de Jesús, ¿no? Y si pudiéramos estudiar los detallitos que hay, ¿no? Que dice esta copa que por ustedes es derramada. O sea, la sangre derramada es por nosotros. Este pan es partido por nosotros. O sea, los beneficiarios de la perfecta obra de Jesús. Hay otra escena en ese día final del Señor Jesús, y es lo que se llama la agonía o el sufrimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y está narrado en 3 evangelios: Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, del 32 al 42, y Lucas 22, del 39 al 46. Vamos a tratar de hacer un resumen para que tengamos una perspectiva y un panorama de ello. No en el sentido de que vamos a explicar parte por parte, sino vamos a llegar a un punto que nos va a ayudar. La palabra Getsemaní es una palabra muy interesante, es una palabra que significa prensa de olivo. Era el lugar donde las aceitunas eran puestas y eran molidas para extraerles el jugo y de ahí sacar el aceite del olivo. Hay un dato interesante y que, considerando, lo puse acá en rojo para no olvidarme. No se dice quién era el dueño de ese huerto. Jesús llegaba siempre, un lugar habitual para Jesús, pero no se dice quién era el dueño. Como se dijo de quién era el dueño de la tumba. Pero no se dice quién es el dueño de este huerto. ¿Y qué nos enseña? Lo importante es que el Señor nos use, sin importar quién somos. Amén. Es lo importante, que el Señor nos use, aunque nadie sepa quiénes somos. Ok. Llegan al huerto, vamos a ver esta cronología. Llevan al huerto, 8 se quedan en un lugar. Jesús lleva a 3, a Pedro, Juan y Jacobo. Lo lleva a los 3. Y miren, lleva a Pedro. Pedro, en momentos anteriores, en el transitar del tiempo, en esos días, le había
faltado el respeto al Señor Jesús, diciéndole, Señor, que no te acontezca tal cosa de que te mueras. ¿No? Se había portado pretencioso cuando le dijo, lávame totalmente, Señor, si por lavarme los pies no puedo tener parte contigo, lávame totalmente para tener mucho más contigo. A pesar de que el Señor Jesús sabía que lo iba a negar, lo invita a ese grupo íntimo. Qué precioso. Pedro fallando antes y Pedro fallando después, y aún así el Señor Jesús los llevó a tener un tiempo de oración y un tiempo de intimidad preciosa con el Señor. Entonces, terminando este pensamiento, amado hermano, y aplicándolo a nuestras vidas, la comunión con Dios no está determinada por nuestro pasado, sino las cosas que hemos hecho. Ya como cristianos, tampoco está determinada por los errores que vamos a cometer delante. La comunión con Dios es gracia divina para nosotros. Aleluya. Se usan una serie de términos en los 3 evangelios y vamos a ir a estudiarlos en el sentido de entender qué significan. Porque son palabras que en el castellano no explican lo que realmente el Señor Jesús experimentó. Entonces, en los pasajes que le hemos dado, vamos a repetir, Mateo 26, del 36 al 46, Marcos 14, del 32 al 42, y Lucas 22, del 39 al 46, hay unas frases, palabras que el Señor Jesús mencionó. 6 palabras o 6 expresiones que nos van a mostrar cómo estaba el Señor Jesús en su alma, y al tocar su alma, cómo estaba su mente, cómo estaban sus emociones y cómo estaba su cuerpo. En primer término, cuando llegan al huerto, Jesús dice que estaba muy triste. Comenzó a entristecerse. Y la palabra que usa el evangelista Mateo es una tristeza muy fuerte con dolor. Jesús está entrando al huerto, está con los 11 apóstoles y comienza a entristecerse, como que mientras más se va acercando al momento en que él iba a hacer esa oración final antes de pasar todo, comenzó a entristecerse, comenzó a sentir un dolor físico en su cuerpo, producto de la tristeza. Ya sabemos por los avances de la ciencia en la actualidad que las emociones afectan a la persona en su área física. Entonces Jesús comenzó a entristecerse. Luego menciona otra palabra, que se angustiaba. Y es una palabra que habla de estar muy preocupado por los pensamientos. Esta palabra angustiarse es estar dándole vuelta y vuelta y vuelta a un pensamiento. Y creo que algunos de nosotros hemos pasado ese tipo de angustia frente a una situación o un problema. Les hemos dado vuelta y vuelta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué pasará? ¿Y si no pasa? ¿Y si pasa? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Estamos dándole vuelta y vuelta y nos intranquilizamos. Al punto que el cuerpo, por la carga emocional de esta preocupación, comienza a ser afectado. Miren todo lo que el Señor estaba pasando. Luego hay otra palabra que se usa en los evangelios, en Lucas, que estuvo muy triste. Y nuevamente uno dice, pero ya dijo que se estaba entristeciendo. Pero aquí usa el evangelista otra palabra. Es estar preso de una angustia mental. Estar preso de una angustia mental, como en un estado de confusión. Y miren,
Veamos el recorrido. Jesús llega, comienza a entristecerse, a angustiarse, sintiendo dolor físico. Luego comienzan los pensamientos. Comenzó a darle vuelta y vuelta y vuelta con pensamientos que lo iban agotando físicamente. Luego se siente como en una cárcel. En una cárcel. Rodeado de todos esos pensamientos que de hecho lo agobiaban. Y él habla que estaba muy triste hasta la muerte. ¿Qué cosa quiere decir esto? No, habla de la intensidad del dolor. Es decir, que podía morir por causa de estas emociones que en ese momento le abarcaban, entristecerse, angustiarse, muy triste. Estas tres emociones podían llevarlo a la muerte. Y eso se sabe, amado hermano, que emociones muy fuertes, de cual fuera el tipo, pueden causar la muerte. Entonces, aquí encontramos al Señor Jesús en un estado, digamos, emocional muy fuerte de carga sobre sus hombros. Demasiada fuerte, que su cuerpo era afectado. Luego, en Marcos habla de que estaba muy triste. No, esto es, la palabra que usa es ser rodeado de cosas que causan dolor, cosas que causan tristeza. Y podríamos imaginarnos que Jesús en ese proceso se siente muy triste, de repente recordando lo que había pasado en esos momentos previos, Judas, lo que podía pasar después, Pedro, que comenzó a ser bombardeado por estas circunstancias que le llevaban a estar mucho más triste. Y la última palabra que usa los evangelistas es que estaba en agonía. La palabra agonía es estar en una batalla a nivel mental. En una batalla a nivel mental. Si él estaba batallando con sus pensamientos, con los pensamientos que le rodeaban, con la tristeza, la angustia. Estaba tan rodeado que él agonizaba. Y toda esta suma de sentimientos hizo que su cuerpo, por la presión de la circunstancia, por la presión de los pensamientos, por la presión de lo que iba a venir delante, su cuerpo comenzara a sudar gotas de sangre. Ahora, ¿por qué todos estos sentimientos? No, angustia, tristeza, muy triste, agonía. ¿Por qué? ¿Tenía miedo a la muerte? No. Él no tenía miedo a la muerte. ¿Tenía miedo al sufrimiento? Yo creo que no. Porque él conocía Isaías 53, donde habla todo lo que iban a hacer. Él conocía el Salmo 22, un salmo profético que también hablaba de lo que iban a hacer con Jesús. Podemos resumir que basándonos lo voy a leer los pasajes porque a la hora nos va ganando. Isaías 53, 10, 1 de Pedro 2, 24, Gálatas 3, 13, 2 Corintios 5, 21 son los pasajes que ya hemos considerado. ¿Por qué Jesús tuvo ese profundo dolor emocional que le provocaba abundantes gotas de sudor? No era el miedo, porque el miedo es efecto del pecado. El temor no es parte del diseño original de Dios en el ser humano. El temor vino como consecuencia del pecado. Entonces Jesús no tenía miedo. Entonces, ¿por qué Jesús estaba pasando todo esto? Digámoslo así. Hebreo lo dice de una manera tan clara. No que él menospreció lo propio, mirando lo que iba a resultar delante. Pero en ese mirar para adelante estaba la cruz. Y la cruz no es
Miren, amados hermanos, la cruz para Cristo no era el dolor, el sufrimiento, aunque era dolorosísimo, era de un sufrimiento atroz. No era eso lo que la angustiaba. Era algo mucho más especial. Mucho más especial. Entonces, revisando y avanzando, veamos otra escena cuando Jesús hace su oración. Pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? ¿Que no quería tomarla? No, porque luego dice, se ha hecho tu voluntad. Entonces, ¿de qué copa está hablando? ¿La copa del sufrimiento? No, amados hermanos. Era una copa amarga, sí, pero no era del sufrimiento. Y hemos visto, amados hermanos, que vino Jesús a morir por nosotros. Vino a morir para llevarnos al Padre. Vino a morir por nuestros pecados. Entonces, la copa que Jesús estaba hablando era la copa de la ira de Dios. Hay una serie de cosas aquí que no nos da tiempo para explicar, pero lo que Jesús estaba hablando, la copa de la ira de Dios, que se iba a derramar sobre él, porque él iba a sufrir la muerte por la humanidad de todos los tiempos. Él iba a cargar sobre sus hombros la paga del pecado de toda la humanidad. Por eso él decía, si es posible, pase de mí esta copa. Iba a experimentar algo que nunca jamás él había experimentado. Por eso la copa no es el temor a la muerte, la copa no es el temor al sufrimiento, a la vergüenza, es el pagar el precio por toda la humanidad. Pero en esta escena, ¿no? que pase de mí esta copa, termina con una frase que debe ser una de las frases que más debiéramos decir como hijos de Dios. Hágase tu voluntad. Determinó obedecer a pesar de la angustia que él tenía, a pesar de la carga emocional que él tenía, él decidió obedecer. Una obediencia extrema. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, nos habla de todo ese proceso que el Señor Jesús pasó en obediencia. En obediencia. Y Jesús nos enseña con el ejemplo que tenemos que obedecer. Y Él enseña con el ejemplo lo que Él enseñó. Porque Él en el Padre Nuestro, Mateo 6:10, hágase tu voluntad. ¿Y quién tenía que dar el ejemplo? El Señor Jesús. Así que, amado hermano, el Señor Jesús, a pesar de lo que le esperaba, decidió obedecer. Y nos enseña algo, amados hermanos, en esta noche. Tenemos que disponernos a obedecer, aunque haya un costo. Aunque haya un costo, decidamos obedecer, porque a Dios le agrada la obediencia. Luego encontramos ya a Jesús en la cruz. Entre esto y la cruz hay una serie de detalles que nos faltaría tiempo de ir explicando y digamos, desgranando esa bendita palabra de hechos que hay ahí. Vayamos al grito de Jesús. ¿No? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en este momento? Los pasajes bíblicos que nos dan, hay una cantidad larguísima de textos bíblicos que Jesús estaba en la cruz del Calvario y encima de él estaban todos los pecados. Y tal vez el versículo que más claro lo define es 2 Corintios 5:21. Al que no conoce pecado, es decir, ni por naturaleza, ni por hecho, al que no conoce pecado, por nosotros, por ti y por mí, y por todos los creyentes del pasado, por todos los creyentes que viven hoy día, y por todos los creyentes que vivirán hasta que el Señor venga por su iglesia. No, el que no conoció el pecado, por nosotros, se lo hizo pecado. Entonces, en un momento dado, amado hermano, el Señor Jesús experimentó el abandono de Dios por causa que estaba cargando los pecados, sufriendo de una manera que no lo podemos explicar. Siempre digo esto, no podemos explicar.
porque eso está en el secreto del corazón del Señor y el secreto del corazón del Padre. Pero podemos sacar unos hilitos como para entender. El Señor, el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, por la eternidad desarrollaban una relación de comunión, de intimidad, una relación perfecta. El Padre siempre cara a cara con el Hijo y cara a cara con el Espíritu. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero pensemos cara a cara toda la eternidad y de repente, en la cruz del Calvario, dice, tinieblas se cubrieron. Y ahí estaba el que dijo, yo soy la luz del mundo. Pero tinieblas cubrieron. Y podemos asumir como un punto de entendimiento que esas tinieblas eran los pecados nuestros, mis pecados y tus pecados. Y Jesús de una manera experimentó lo que nosotros experimentamos: la muerte. Experimentó la muerte. No es que murió espiritualmente, porque él no podía morir espiritualmente, pero experimentó de una manera, vuelvo a recalcar, que no lo podemos explicar, que no lo podemos entender a cabalidad, pero de una manera que en la eternidad lo entenderemos. El Señor Jesús experimentó lo que experimentó Adán cuando pecó. Pero no terminó ahí. Él dijo una palabra final y con esto estaremos terminando en esta noche. Consumado es. Y esa palabra es preciosa. ¿Qué palabra usó? Una palabra que es telestetai. Consumado es una sola palabra en griego, telestetai. Y es una palabra que significa algo que está completo en el tiempo y con efectos permanentes. Cuando leemos consumado pareciera que está hablando de pasado, ¿no? O sea, las cosas para pasado. Pero en los tiempos verbales de la expresión griega dice una obra completada en un momento de la historia, pero con efectos permanentes. Si lo que Cristo hizo no fue solo para el momento en que Él lo dijo, sino que sus efectos siguen durando y durando hasta la eternidad. Porque en la eternidad nosotros estaremos allí por lo que Cristo hizo. Consumado es. Se terminó el trabajo. Vamos a leer un pasaje, por favor, en el libro de Romanos. Capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 29. Y para que entendamos qué implica consumado es. La obra completada con efectos permanentes. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, entre ellos está usted y estoy yo. A los que predestinó, a esos también llamó. Un día el Señor nos llamó. Por eso nadie encontró a Dios, fuimos encontrados por Dios. El Señor nos llamó. Porque, bueno, dejémoslo ahí porque si no nos vamos a extender. Y a los que llamó, también justificó. Y miren la frase final. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia de este tiempo? Que el Señor nos ve, a pesar de todo lo que hacemos todavía, nos ve como producto terminado, porque el teletestai, el consumado es. Nos ve a nosotros que estamos en proceso, nos ve como que ya está todo terminado. Perfecta obra de Jesús. Perfecto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, la muerte de Jesús fue por nosotros. Nosotros matamos a Jesús. Nuestros pecados mataron a Jesús. Las personas fueron instrumentos, y eso es lo que Pedro indica en sus mensajes que dio en Jerusalén.
No, fueron instrumentos porque el diseño divino para redimir al hombre, para devolvernos nuestra dignidad y para hacernos libres, Él pasaba por la cruz. Por ti y por mí, Jesús murió por nosotros. Por nosotros. Y nos muestra qué horrendo debe ser para Dios el pecado. Que tiene que haber muerte para librarnos de él. En segundo lugar, la muerte de Jesús nos muestra el abundante, inagotable, eterno amor de Dios. ¿Cómo Dios puede amar así a quien no merece ser amado? ¿Cómo puede dar Dios lo mejor que tiene? Aquel que desperdició, aquel que dañó lo que Dios había hecho. Increíble. El gran amor de nuestro Dios. Y finalmente nos muestra a Jesús, nuestro amigo fiel. Yo noté por acá, déjeme encontrar, cuando Jesús dijo, ustedes son mis amigos, en la lección anterior, no, muy amados, muy amados. Nos muestra a Jesús, nuestro amigo fiel, que dispuso dar voluntariamente su vida y ponerlo al alcance de nosotros. Algunos fuimos necios por años, rechazando la gracia de Dios. Y ahí Dios enviando un predicador, un hermano, otro hermano. Jesús ofreciéndonos el regalo, a pesar de nuestros rechazos, seguía ofreciendo. Nos muestra el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la crucifixión, la cruz es central para el creyente. Si Dios nos ha salvado, por la cruz. Si Dios nos ha devuelto la dignidad de hijos, por la cruz. Si Dios nos ha libertado del poder del pecado, por la cruz. Poder de Satanás, por la cruz. Poder de la carne, por la cruz. Si vamos a llegar al cielo, es por la cruz. Aleluya. Precioso. Precioso todo esto. Aleluya. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que responder, amados hermanos? Usted y yo, ¿qué tenemos que responder? Siempre, y yo considero que es así, por la palabra, no por lo que yo piense, por la palabra. Gratitud. Una gratitud no de palabras, una gratitud demostrativa. Y la mejor manera de demostrar gratitud es obedeciendo. Y de todos los mandatos que el Señor nos da, hay muchísimos mandatos que podemos hacerlo. Tal vez uno de los que menos hemos hecho como iglesia, como creyentes, es dar testimonio de nuestra fe. Hoy que tenemos una luz mucho más clara respecto al costo de nuestra salvación, a la gratuidad de la salvación, no podemos guardarnos. Imaginémonos, amado hermano, que alguien descubra la vacuna que va a parar a contagiados, va a sanar a los que están en crisis por esta enfermedad, por esta pandemia. Alguien descubra y que en vez de darlo, lo esconda. En vez de darlo, diga, no, esto yo no lo voy a dar a nadie porque esto lo descubrí para mí y no quiero que nadie lo reciba. ¿Cómo calificaríamos a un personaje así? Nosotros hemos recibido el remedio para la peor enfermedad que nadie ni nada puede curar, lo que se llama naturaleza pecaminosa y los pecados. Es el Evangelio de Jesucristo que nos redimió. Y usted lo tiene, yo lo tengo. Mi trabajo como pastor es animarlos, es instruirlos, es motivarlos, es llevarlos al punto de la decisión. Y usted decide. Y en esta noche el Señor nos llama a ir y buscar al perdido. Es el énfasis. Las personas hoy en día,
por esta circunstancia, están buscando de Dios. Nuestro presidente, en una expresión muy interesante, reconoció el valor de la oración en sus maneras y sus formas, pero reconoció el valor de la oración. Y como presidente dijo, por favor, oren por nosotros. Aunque él no cree en la oración, no cree en lo espiritual, pareciera, pero dice, oren por nosotros. Entonces nos ha dado una orden. Y como vive callado, estamos orando, ustedes saben. Y seguiremos orando. Inclinen su rostro, por favor. Ahí donde tú estás, puedas poner la mano en tu corazón. Puedas decir, Padre, hoy tengo más claro el sentido y significado de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora me es claro que Él murió por mí para llevarme al Padre. Él murió por mis pecados. Él murió mi muerte. Por eso murió Jesús. Por mí. Y en esta noche, con este entendimiento, te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, por redimirme. Gracias por devolverme la dignidad de hijo. Gracias por librar de esclavitudes que yo sufría. Gracias, Padre. Y en esta noche, un compromiso de amor. Ser agradecidos contigo en todo tiempo y en toda circunstancia. Y aún en este tiempo de crisis, ser agradecidos. Gracias, Padre. Bendecimos tu palabra, bendecimos la vida de los que han escuchado. Oramos que esta palabra, buena semilla, pueda fortalecer y crecer en el corazón de quienes lo han escuchado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, amados hermanos, quisiéramos aprovechar los últimos minutos para dar algunos informes. Hemos compartido por Facebook una palabra del corazón del pastor con respecto a la situación por la cual estamos pasando. Se han alargado 2 semanas más el tiempo de, ¿cómo lo llaman? Cuarentena. Vamos a estar 2 semanas más. 2 semanas más en casa. Entonces tenemos que confiar que Dios está al control de todo. Primero. Segundo, tenemos que orar. Y por eso tenemos nuestras reuniones matutinas, 6 de la mañana. Despierte, querido hermano. Usted no tiene a dónde ir para buscar fuerzas espirituales, fuerzas emocionales, seguridad para su vida, protección para la gente que ama, si no es en el altar de la oración. Queridos papás, queridas mamás, levantémonos, pongamos el celular, la alarma para despertarnos a la hora. Muchachos, despierten temprano, para que juntos oremos al Señor, para que Dios se glorifique en medio de esta circunstancia. Tenemos que disfrutar del ambiente de familia. Vamos a estar con la familia. Vamos a estar con la familia y disfrutemos esos tiempos. Aprovechemos los tiempos para seguir aprendiendo la palabra. Porque como disponemos de tiempo, también seguiremos con la secuencia de lunes a viernes estudiando la palabra. Y finalmente, por favor, queridos hermanos, respetemos las pautas, respetemos lo que el gobierno ha dado como requerimientos para parar la pandemia. La irresponsabilidad de muchas personas ha llevado a todo esto. Así que, amado hermano, usted como un buen hijo de Dios obedezca. Como buen hijo de Dios, como buena hija de Dios, obedezca. Respete las pautas. El día de mañana, jueves y el viernes, todos estamos en casa.
y estaremos allí con la familia disfrutando allí en casa. No salga, amado hermano, no salga, no salga. No queremos escuchar que el hermano Perico se fue a la comisaría y ahí lo hicieron bailar. Ok. Muy bien, amados hermanos, el día de mañana continuamos. A las 6 de la mañana los esperamos. 7:30 de la noche también. Dios los bendiga. Buenas noches.